Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestra cuenta oficial de YouTube del Ministerio Impacto Cristiano. Gracias por estar del otro lado, bienvenidos a casa y esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Ustedes ya saben que muchas veces compartí esto de que a mí me encanta lo que tiene que ver con el clima, ¿sí? Muchas veces lo dije y lo usé en muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque creo que Dios tiene una capacidad tan linda para hablarnos a través de la naturaleza, para hablarnos a través de muchas formas, a través de su palabra, a través de sueños, a través de la creación. La creación constantemente nos está hablando de Dios. Hay un salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, la naturaleza constantemente nos está hablando del poder de Dios y de quién es Dios. Y a mí, de alguna manera, Dios me habla mucho a través de sucesos o cuestiones puntuales y me gusta traerlas y compararlas con nuestra vida espiritual porque creo que de esta manera nos va a quedar más claro. Nosotros acá en Misión estamos muy acostumbrados a las tormentas, ¿sí? Principalmente en verano, donde por ahí se presentan las tormentas más fuertes. Tormentas, ¿sí? Con granizo y esas tormentas que vos estás por ahí en la pileta, de lo más bien, en 26 de enero, tranqui en la pileta o en el arroyo, y de pronto se oscurece todo la tarde, parece que se cae el cielo, viene una tormenta, viento por todos lados, y a los 5 minutos despejado, sol, humedad, calor, lo mismo de siempre. ¿Les pasó eso alguna vez? ¿La lluvia le arruinó algún plan alguna vez? Además de a mí. Eso pasa muchísimo acá. Las tormentas constantemente están y azotan nuestra ciudad, azotan nuestra casa, pero si por ahí vamos un poquito más a podríamos decirlo quizás una suerte filosófico o quizás espiritual, ¿no? Hay tormentas que no precisamente se generan con viento visible, con lluvia, con granizo desde lo tangible, sino tormentas a las que nos enfrentamos nosotros en nuestra vida cotidiana. Todos nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, nos vamos a enfrentar a miles de tormentas. Y no hablo a tormentas tropicales, sino que hablo a tormentas en la vida, tormentas en el corazón. La tormenta del fracaso, por ejemplo, cuando las cosas no salen como nosotros esperamos y fracasamos, eso es una tormenta que nos golpea fuerte. La tormenta de la pérdida, perder a alguien, perder algo, perder una relación, perder algo, eso genera dolor y es una tormenta que nos golpea. La tormenta de las decisiones o las consecuencias de nuestras decisiones, cuando tomamos malas decisiones y esto al tiempo viene como una tormenta a golpearnos. Las tormentas del pecado, cuando las consecuencias del pecado golpean nuestra vida. Las tormentas laborales, cuando te enfrentás a un jefe que es difícil de tratar, o te enfrentás a peones o a compañeros de trabajo, donde sea que te estés moviendo en el área laboral, a tus colegas, tormentas en el trabajo cuando hay cosas que no salen como uno espera y quizás recae sobre nosotros cierta responsabilidad. Tormentas familiares o matrimoniales, cuando hay problemas en la familia. Vaya que eso golpea nuestras vidas y nos angustia y nos frustra cuando las cosas en la familia, en ese lugar seguro, duelen. Tormentas quizás del silencio de Dios. Cuando hay silencio del cielo y no estamos escuchando, y eso golpea en nuestra vida como una tormenta también, porque quizás nos genera frustración. La tormenta de la duda, de dudar si Dios está o no está, y eso golpea también nuestra vida. La tormenta del cansancio, de estar cansados, de la desilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles de tormentas y probablemente, quizás, tal vez, esta semana te viste enfrentado a alguna. Algunas son pequeñas, algunas son fáciles de afrontar y otras son más destructivas. Yo quiero hablarte de una tormenta en específico que pasa en el ámbito natural y tiene que ver con el huracán. ¿Alguna vez escuchaste esta palabra, el huracán? Es muy difícil, es de hecho imposible que un huracán nos golpee acá en Aristóbulo del Valle, porque el huracán se forma en las costas, principalmente en los trópicos, en las zonas tropicales están estas tormentas que se llaman huracanes. No sé si ahí tenemos la foto para estar mostrando. Vamos a estar mostrando una imagen
de cómo se ve un huracán desde el espacio, ¿sí? Cómo se ve un huracán desde el cielo. Los huracanes, voy soltándote algunos datos, nada tienen que ver con las tormentas que tenemos nosotros acá. Acá podemos tener granizo, nos ha pasado que se han volado techos, se han caído árboles, pero los huracanes son un tipo de tormenta totalmente específica, diferente y fuerte. Acá en Misiones, cuando hay una tormenta de las más potentes, los máximos niveles de viento en fuerza que se registraron en algún momento fueron de 90 kilómetros por hora. Eso fue lo máximo. Lo normal son 65 kilómetros por hora. ¿Por qué te digo esto? Para que te des una idea que el huracán más tranquilo de todos, que es la categoría 1, tiene vientos de 119 a 153 kilómetros por hora. Y el más fuerte, los mayores, pueden llegar hasta los 250 kilómetros por hora. Esto es una fuerza terrible. Acá vemos, así se ve un huracán desde el espacio, ¿sí? Es una imagen impresionante que desde el espacio se ve una tormenta, ¿sí? Estos huracanes abarcan kilómetros y kilómetros, extensiones gigantescas. Pasamos a la siguiente, la anterior. Otra imagen tremenda de cómo se ve un huracán. Los vientos son tan fuertes que pueden levantar casas enteras, volar autos enteros, y por lo general las tormentas estas vienen desde el mar y golpean en la costa y arrasan kilómetros adentro, muchas ciudades enteras al mismo tiempo. Pero hay una característica puntual en los huracanes, algo que no tiene ninguna otra tormenta, y es que en el centro de la tormenta, ven como un huequito, hay un centro que se llama el ojo del huracán. Y yo le puse el título a este mensaje, el ojo del huracán. Lo particular, pasamos ahí, déjala ahí. Esta es una vista del ojo del huracán mucho más cerca. Como ven, hay nubes, y en el centro no hay nada. Y es que el ojo del huracán es un espacio que puede tener hasta 60 kilómetros de diámetro. Es impresionante lo grande, ahí se lo ve chiquito, pero puede ser muy grande, donde no cae una sola gota. De pronto estás en el viento, en la tormenta, se levantan casas, se vuelan techos, árboles, autos, lluvia, granizo torrencial, la peor tormenta de tu vida, y de pronto sale el sol. Y es porque probablemente estés en el ojo del huracán. Es un fenómeno climatológico que todavía no hay mucha explicación, pero lo gracioso de esto es que puedes estar en la peor circunstancia y de un momento a otro estar en el centro de la tormenta donde no cae una gota. Y la mayoría de las veces hasta incluso está despejado. Hasta que sigue avanzando la tormenta y te encontrás con el otro lado de la tormenta. Y yo le puse de título a este mensaje, el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque en estas tormentas que vos y yo nos enfrentamos en la vida, toda tormenta en nuestra vida siempre tiene un ojo. Es el centro de la tormenta. Ese es el lugar donde después de tanta destrucción puedes tener un respiro. Para que luego quizás la tormenta golpee de otra manera. Nuestra vida es un entrar y salir de ojos de tormenta. Nuestra vida es una entrada y salida constante de huracanes. Constantemente te vas a enfrentar a los golpes de la vida que van a sacudir todo lo que crees, todo lo que tenés, todo lo que pensás. Es un error pensar que uno por ser cristiano no va a enfrentarse a problemas. Es un error. Es un error aquellas veces que se predica y se habla de que siempre va a estar todo bien y siempre va a estar todo calmo. Es un error. Porque podemos dar fe todos nosotros de que quizás en la semana 1 o 2 veces somos golpeados por algo. ¿Es así o no? Es así. Yo quiero compartirte algo que pasó en la Biblia y un momento en donde los discípulos estuvieron en el ojo del huracán. Estuvieron en ese momento. Y vamos a ir a Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Lucas capítulo 8, del 22 al 25. Lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Una historia que probablemente sea conocida para vos, porque muchas veces se han compartido en la iglesia, hay muchas prédicas respecto a esto, pero hoy en la mañana Dios hablaba a mi corazón, me desperté con esta historia en el corazón y dije, esto es lo que Dios quiere ministrarnos en este tiempo. Lucas 8, versículo 22 al 25. Y dice lo siguiente: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago.
Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Es bíblica la siesta, ¿eh? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios por la siesta. Jesús se recostó a dormir una siesta. Pero pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. Y podríamos llamar quizás una suerte de huracán, aunque habla de un lago y es probable que ahí no habían huracanes, pero una tormenta muy fuerte. En otra versión, en otras versiones habla con otros términos, dando referencia a lo impactante que era esta tormenta. Dice, la barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Es decir, no era una simulación de tormenta, no era un momento más en la vida. Verdaderamente estaban en peligro. Mateo, en Mateo, donde narra la misma historia, habla de que las olas eran tan fuertes que golpeaban contra la barca. Y no tenían un crucero 5 estrellas los muchachos, tenían una barquita de miércoles de madera, precaria, era lo que tenían en esa época. Ellos eran pescadores, no tenían recursos. Entonces no podían tener un navío muy grande o muy preparado. Cuanto más grande es el barco, más resiste las tormentas. Pero yo tenía una barquita y estaban los muchachos ahí y Jesús durmiendo una siesta. Entonces dice que estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y de repente, en ese momento, Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas, y de repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas le obedecen. En el libro de Mateo cambia la ubicación del relato. Dice que lo despertaron y que Jesús se despierta y dice, hombres de poca fe. Así que si alguien les despierta en la siesta de manera abrupta, hombres de poca fe, y puedes reprenderlo, el Señor te permite. Tenés permiso para pegarle un reto si alguien te despierta en la siesta, es bíblico. Estaban desesperados. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros en esa circunstancia iba a sentir lo mismo. Cualquiera de nosotros frente a una tormenta. Yo recuerdo también de cuando era chico, y una de las experiencias que he tenido, que una noche también de mucha tormenta, donde vos escuchás todos los ruidos vivos por haber en la chapa, vos sentís que hay una vaca caminando arriba más o menos, porque sentís el viento, cómo se golpean las chapas, el granizo. No veas por la ventana en la noche, por favor, porque entre los rayos y el viento y la hoja volando es una película de terror. Y me acuerdo que al otro día salió en la radio de que en una zona de 2 de Mayo había bajado una especie de tornado y había levantado árboles y había hecho desastre. Una zona, un lugar puntual donde en teoría la cola de un tornado bajó, destruyó todo. Y yo me acuerdo que en ese momento mis papás estaban construyendo la nueva casa que estaba justamente a una cuadra de ese lugar. Y de ese momento tenía un terror porque dije, no vaya a ser que nos vamos a vivir a ese lugar y viene una tormenta y se nos levanta el techo. Así que de ese momento, cada vez que había tormenta y vivíamos ya en esa nueva casa, decía, Señor, guarda esta casa, que no se levante nada, porque en algún momento ahí pasó algo. Nos da miedo. Y estos discípulos se enfrentaron a esta circunstancia. Ahora, yo quizás desde afuera diría, de verdad son hombres de poca fe. ¿Estaba Jesús ahí? Jesús estaba durmiendo la siesta con ellos. O sea, Jesús estaba tranquilo. Hasta me lo imagino a Jesús ahí con un ojo medio entreabierto, mirándole a los muchachos a ver cómo reaccionaban, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. No está en la Biblia eso, pero me lo imagino, ¿no? Acostado y mirando así con ojos medio abiertos a ver qué hacen estos muchachos. Y estos corriendo como ratón por tirante, y uno con balde sacando agua, y el otro gritando y orando y desesperado porque estaban en esa situación. Entonces, cuando yo veo de afuera, yo podría decir, estos hombres lo tenían a Jesús. ¿Por qué reaccionan de esa manera? Ahora, lo paradójico, gracioso, es que cuando hay tormentas en mi vida, yo estoy igual que los discípulos, porque yo sé que Jesús está en mi barca. Toda la vida dije que Jesús estaba en mi barca. Soy cristiano, amo al Señor, voy a la iglesia. Y cientos de veces he dicho, el Señor está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos recordamos los versículos re lindos que tiene la palabra. Pero cuando estamos en la tormenta, empezamos a entrar en pánico, a desesperarnos, a frustrarnos.
Y lo que hacemos, nuestra manera de despertarlo a Jesús de la siesta que se está tomando, es mirar al cielo y empezar a reclamarle a Dios. ¿Por qué me pasa a mí? Si yo soy tu hijo, si yo voy a la iglesia, si yo ofrendo, si yo diezmo, si yo evangelizo, si yo comparto de vos, si trato de hacer bien las cosas, ¿por qué a mí? Nos desesperamos. Por eso es que no es muy loco ver la reacción de ellos con Jesús cuando nosotros hacemos exactamente lo mismo. Porque no creo, o me resulta muy difícil creer, que ante una noticia que no esperabas, tu reacción sea decir: Señor, estoy tranquilo porque sé que todo va a estar bien. Al menos yo, lo primero que hago es enojarme, es llorar, es gritar, porque es nuestra forma natural de reaccionar. Ahora estos muchachos, en medio de este huracán, ellos no se daban cuenta que con ellos estaba el ojo del huracán, estaba Jesús, quien tenía la capacidad, aún en medio de la tormenta, de traer paz. Ellos no se daban cuenta que con ellos, en medio de todos esos kilómetros y kilómetros de desastre, había alguien que podía traer esa calma, a tal punto de despejar el cielo y traer quietud en medio de la tormenta. Situación similar pasa con Pedro, que también estaba presente ahí, pero en otro suceso, en otra situación, ellos están solitos en la barca. Y empieza una tormenta, también una tempestad, una historia también conocida, y de pronto ven a Jesús que caminaba por el agua, empiezan a gritar: ¡es un fantasma, es un fantasma! No entendían nada, con el viento, con la lluvia, los relámpagos, alguien caminaba por el agua, es un fantasma, lo primero que uno dice. Entonces cuando ven que Jesús los llama a Pedro y le dice: Pedro, vení. Y es el momento en donde Pedro, el único de todos, tuvo la fe suficiente para empezar a caminar sobre el agua y acercarse a Jesús. Hasta que, dice la palabra, miró a su entorno y vio el lío que había. ¿Y ahí qué pasó? Plup, abajo. ¿Por qué? Porque cuando nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en el huracán, nuestra mirada está puesta en la tormenta, en el problema, y no en el ojo del huracán que es Jesús, que puede traer la calma en ese momento, aun cuando haya destrucción. Cuando nuestro corazón está puesto en las circunstancias, en lo peor que te está pasando, en tus emociones, en lo mal que estás, en lo mal que te sentís, es imposible poder ver a Jesús y caminar hacia Él y vivir el milagro de la quietud. Es imposible. Ahora, algo que pensaba respecto a esto es que la tendencia que vos y yo tenemos frente a una tormenta en la vida es victimizarnos. Es sentir que somos los únicos sufriendo, los únicos enfrentando el problema. Sentir que somos los únicos enfrentando esa circunstancia. Yo quiero decirte que cuando un huracán golpea tierra, golpea varias ciudades al mismo tiempo. Dicho de manera bíblica, en 1 Corintios dice lo siguiente: que todo problema, toda tentación es de género humano, es decir, todos enfrentan esos mismos problemas. Lo que a vos te pasa o lo que vos estás enfrentando probablemente a mí ya me golpeó en algún momento. O lo que a vos te está pasando en este tiempo probablemente a mí me golpee tiempo después. Si perdés a un ser querido, vas a encontrarte con mucha gente que pasó por esa situación de luto. Si perdés tu trabajo, vas a encontrarte con mucha gente que se enfrentó a esa circunstancia. Si te enfrentás a un diagnóstico negativo en el médico, vas a darte cuenta que hubieron muchas personas y hay muchas personas que a diario se enfrentan con esa tormenta. Por eso es que la tormenta que vos te estás enfrentando en este tiempo no es una tormenta que fue preparada pura y exclusivamente para vos. Las tormentas vienen y van y atraviesan, azotan y golpean a muchos. Ahora la cuestión no está en la tormenta, sino cómo yo estoy parado frente a esa tormenta. Y quiero decirte esto, de que ellas destruyen todo aquello que no soporta su golpe. Una tormenta rompe todo aquello que no soporta el golpe de esa tormenta. Una tormenta levanta techos que no están bien afirmados, tumba paredes que no están bien cimentadas. Una tormenta destruye todo aquello que no está bien atado al suelo, afirmado. Pero también una tormenta revela las fortalezas que hay una vez que termina.
Las tormentas no aparecen solamente para hacerte sentir mal, sino para que después de la tormenta puedas ver qué áreas de tu vida siguen en pie y qué áreas no. Porque probablemente hayan áreas en tu vida que necesitan ser fortalecidas en este tiempo. Cuando te golpea la tormenta, la falta de fe. Estos muchachos, ¿qué destruyó la tormenta en los discípulos? La falta de fe. Lo habían visto a Jesús sanar enfermos. Lo habían visto a Jesús hacer milagros. ¿Qué pasó? Ellos nunca habían tenido una fe fortalecida. Y necesitaron ver una tormenta para darse cuenta que Jesús sí tenía el poder para calmar aquello que ellos no podían calmar. Y quiero decirte que Jesús sí puede calmar en tu vida aquello que vos no tenés el poder para calmar. Las tormentas sirven para mostrar lo que hay realmente en tu corazón, para mostrar tu carácter. Las tormentas a veces sacuden tu familia, para que vos puedas ver qué áreas de tu familia necesitan ser fortalecidas en Dios. Las tormentas a veces golpean tu matrimonio, para que recuerdes qué es lo importante y prioritario en ese lugar. Las tormentas a veces golpean tus finanzas, para que puedas ver cuán enamorado estás del dinero y cuán no. Las tormentas están para no solamente destruir aquello que no está bien fortalecido, sino para mostrarte después de la tormenta aquello que necesitas trabajar. Y Dios quiere en este tiempo fortalecerte a tal punto que cualquier tormenta o huracán que venga no te tumbe, sino que puedas saber que aún en medio de la tormenta estás en el ojo del huracán, alrededor destrucción, pero en el centro está Jesús. Y Él es la quietud, Él es la paz. Por eso, en esta noche, quiero que entiendas que ni las personas, ni el dinero, ni tu posición, ni cuánto vayas a una iglesia, va a determinar tu fortaleza frente a las circunstancias. Lo que determina tu fortaleza es cuánto espacio Jesús está ocupando. ¿Sabes qué? No te sientas mal si frente a las tormentas hay cosas que se desmoronan. Porque que se desmoronen cosas en tu vida no significa que Jesús no está presente. Que tengas problemas o enfrentes vientos fuertes u olas fuertes no significa que Jesús no esté presente. Jesús estaba en la barca con los muchachos. Jesús estaba en ese lugar. Por eso es que Jesús esté en nuestra vida no significa que no vamos a enfrentar los problemas. Ahora, que Jesús esté en nuestra vida va a significar de que cuando recorramos a Él y lo busquemos a Él, Él va a poder levantarse. Y algo tremendo que dice al final de estos versículos, dice que ellos se asombraron, se aterraron porque se asustaron, pero se asombraron. Y decían, ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Y quiero decirte que tu Dios es un Dios que da la orden y se cumple. No es un Dios que da la orden y hay que esperar trámites. Hay que esperar un sistema burocrático hasta que el ángel le avise al otro ángel y el otro ángel le avise a Pedro y Pedro le avise a David, David le avise a Dios. Nuestro Dios es un Dios que da la orden y las cosas pasan. Es un Dios que dice, levántate y anda, y el paralítico se levanta y camina. Es el que da la orden y le dice al ciego, anda, lávate los ojos y vas a ver. Lo hace y empieza a ver. Es ese Dios que tiene la capacidad de ordenar el viento y el viento pare. Dios tiene la capacidad de detener las tormentas. Pero antes de que le pidamos a Dios que detenga nuestras tormentas, quizás la pregunta sería, ¿dónde está Jesús? ¿Está Jesús en mi barca? ¿O a Jesús lo he dejado en la costa y me he largado en mi autosuficiencia a tomar yo las decisiones y enfrentarme yo solito a los problemas? Solamente Jesús puede dar calma a tu tormenta. Solamente Jesús puede traer sanidad donde hay enfermedad. Solamente Jesús puede dar la orden al viento y que eso se tenga. La pregunta es, ¿dónde está Jesús en tu barca de la vida? ¿Qué lugar ocupa Él en tu diario vivir? Porque ¿sabes qué? En esta noche quizás puedes salir súper convencido de esto y decir, Jesús, quiero que estés en mi barca, pero mañana es lunes
y mañana a la mañana te vas a enfrentar a una tormenta. ¿Dónde va a estar Jesús en ese momento? Porque Jesús no es alguien para conocerlo un miércoles a la noche o un domingo a la noche o un fin de semana. Jesús es para vivirlo todos los días. Vos podés hacer excelentes devocionales todos los días y excelentes devocionales profundos, teológicos, y estar 5 horas en oración, clamando y ayunando. Pero si en la tormenta esa realidad no se manifiesta, hay algo que está fallando. No se trata de cuántas horas estés, sino cuán cerca estés de Él frente al problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar esta semana cuando los huracanes golpeen tu vida? ¿En desesperación, en frustración, sintiéndote el único enfrentando esa circunstancia y solamente viendo el caos? ¿O vas a caminar sobre las aguas viéndolo a Jesús, sabiendo que aunque en mi entorno hay un desastre, yo estoy en ese ojo del huracán, en el centro del huracán, en donde aunque haya lío alrededor, Jesús está conmigo trayendo calma a mi corazón? Esto es un ejercicio. Por eso es que Dios quiere en este tiempo hijos e hijas que ya no enfrenten con timidez las tormentas, sino que hijos e hijas que digan: espero la próxima tormenta, no me interesa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es ahí donde se aplican los versículos. Estoy preparado para recibir lo que venga porque Dios es quien me sostiene. Y porque si Él da la orden, esa tormenta no tiene autoridad. Si Él da la orden, esa circunstancia no tiene autoridad. Si Él da la orden, eso ya se tiene que detener. Por eso confío en que Dios me sustente, en que Dios me guarda, en que Dios me respalda, en que Dios me cuida, en que buenas son sus misericordias y sus sueños y sus propósitos con mi vida. Que si yo lo amo a Él, todo me ayuda para bien, aún el peor huracán. En sus propósitos y planes tiene sentido. Y si en este tiempo sentís que el huracán en el que estás no tiene sentido, quizás es tiempo para que te replantees qué lugar ocupa Jesús en tu vida. Reitero, no un Jesús de domingo a la noche. Porque el domingo a la noche lo que debe pasar, los domingos a la noche a las 19 horas en este lugar, lo que debe pasar es que más allá de que sea un espacio para que Dios sane nuestro corazón y nos restaure y nos fortalezca, un lugar donde vos puedas venir a darle la gloria a Él porque viste su mano y su poder durante la semana. El domingo a la noche tiene que ser ese momento donde vos puedas decir: yo me enfrenté a problemas, me enfrenté al peor huracán, pero pude ver la fidelidad de Dios y por eso le doy la gloria. Va a llegar un momento en tu vida donde ya los domingos a la noche ya no va a ser un lamento. Ya va a ser un tiempo de gratitud a Dios porque lo viste al presente durante toda la semana. Y eso es responsabilidad tuya y mía. ¿Jesús está en tu barca? La tormenta va a venir. ¿Dónde está Él? No hay nada mejor que en medio del huracán estar en el ojo del huracán con Jesús, sabiendo que hay una esperanza para nuestras vidas. Por eso a todos los que nos están viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube, es nuestro deseo que a través de este mensaje el Señor te fortalezca, el Señor te bendiga, el Señor se manifieste en vos y a través de vos en medio de las tormentas, pero que por sobre todas las cosas ponga en medio de la tormenta en tu corazón paz del cielo.